Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a estar hoy aprendiendo un tema muy importante que les quiero participar. He estado estudiando la palabra de mi Señor y el Señor me ha dado este tema que está distribuido en dos partes. Vamos a ver la primera parte. Y este tema se llama, la primera parte, Iglesia, despierta, levántate a interceder por el mundo. Vamos a rogar al Dios del cielo que el Espíritu de Dios hable a nuestra vida, a nuestro corazón, porque la iglesia del Señor se tiene que levantar en este tiempo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a mi Señor que el Espíritu Santo nos hable, nos ministre a través de la luz de su palabra. Padre, yo te doy gracias. Yo te pido en esta hora que el poder de tu Espíritu Santo ministre en nuestros corazones, Señor. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu unción divina, Señor. Coloca tus palabras en mis labios, Señor, y seas tú mismo hablando. Unge esta palabra y que esta palabra llegue con la unción de tu Espíritu Santo a los corazones donde tú quieres que llegue, Señor. Derrama de tu unción poderosa, Señor, y limpia y santifica, Señor, este medio que estamos utilizando para que llegue, Señor, tu palabra con unción a cada vida, Señor. Gracias, Señor, por tu revelación. Yo te pido que tú nos des sabiduría, inteligencia, Señor, y nos des el conocimiento, Señor, para aprender de ella, y seas tú mismo dándonos la luz de tu Espíritu, alumbrándonos, Señor, enseñándonos a través de tu palabra. Yo te ruego que el poder tuyo sea transformando nuestros pensamientos y la iglesia del Señor nos levantemos a hacer el ministerio que el Señor quiere que hagamos. Yo te ruego, mi Jesús, que seas tú mismo ministrando en esta hora, Señor, y en tu nombre precioso presento a todos mis hermanos que me están escuchando, que tu presencia descienda sobre ellos en sus hogares y el poder de tu Espíritu Santo ministre sus vidas a través de esta palabra. Muchas gracias, mi amado Señor, en tu nombre, Jesús de Nazaret, y para la gloria de mi Padre Celestial, compartimos esta palabra con la gracia y la unción de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a estar viendo este tema, Iglesia despierta, porque es muy importante que la iglesia del Señor nos despertemos a hacer el trabajo que el Señor quiere. Y vamos a estar leyendo en San Lucas capítulo 17 del versículo 24 al 30, lo que el Señor nos dice, una revelación profética del Señor Jesucristo para este tiempo, y vamos a extraer de este tema lo que el Señor quiere que el pueblo de Dios hagamos. Vamos a leer San Lucas 17 del 24 al 30 para la gloria de nuestro Dios. En el nombre de mi Señor Jesús dice así la palabra del Señor. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Bueno, vamos a estudiar acerca de esto que dice la palabra de Dios y vamos a la primera parte, que es cuando, como dice la palabra, en los días de Noé. El Señor coloca este ejemplo que así como pasó en los días de Noé,
Vamos a analizar muy bien qué fue lo que pasó en los días de Noé. Dice la palabra que comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, estaban desapercibidos. Su pensamiento, dice la palabra de Dios en Génesis, que su pensamiento era de continuo inclinado hacia el mal. Y había mucha violencia en la tierra y no quisieron creer. Se burlaban de Noé. Solo 8 personas se salvaron. Entonces vamos a analizar lo que dice el Señor, como en los días de Noé. Dice la palabra de Dios que el Señor destruyó toda la tierra, los habitantes de la tierra, con agua en la época de Noé. Que Dios llamó a este hombre que era justo, temeroso de Dios y que le creyó a Dios. Y es algo admirable y algo que nosotros tenemos que extraer como cristianos de esta enseñanza de nuestro hermano Noé. Fue un hombre que le creyó a Dios por encima de las circunstancias, un hombre que hizo lo que Dios quería, su voluntad, que construyera un arca para que se salvase él y su familia. Y él obedeció a Dios, duró aproximadamente 120 años construyendo el arca. Pero no solamente estuvo construyendo el arca, vamos a ver qué hizo Noé durante esos 120 años. Cómo trabajó no solamente en la parte material haciendo el arca, sino también principalmente en la espiritual, que es la que nosotros tenemos que hacer. Primero, ¿por qué Dios iba a destruir el mundo con agua? Porque la maldad de los hombres había contaminado toda la tierra. La cantidad de pecado del hombre había contaminado todo el ambiente en la tierra y todo ese ambiente de pecado llegaba hasta la presencia de Dios y consumó la tierra. Cuando el pecado llega a ser consumado, quiere decir que llena hasta lo sumo, la ira de Dios se desata sobre los territorios o el lugar donde se consume el pecado. Entonces la tierra estaba llena de maldad. Los hombres se habían inclinado hacia la violencia y en la época de Noé lo que más degradó la raza humana es el derramamiento de sangre. Los unos se mataban con los otros. Analicemos nosotros en este momento cómo está la tierra actualmente y si ha habido derramamiento de sangre sobre la tierra. ¿Cuánta violencia ha habido sobre la tierra? ¿Cuántas guerras? ¿Cuántos muertos? ¿Cuánto derramamiento de sangre? ¿Cuánta violencia matándose los unos a los otros? ¿Cuánto derramamiento de sangre de aquellos que han matado vidas en abortos, por ejemplo? Vemos que la ira de Dios se desata sobre aquellos lugares porque este tipo de pecados se consumen de tal forma que van llenando el lugar o la tierra. La degradación en la época de Noé, la violencia en la época de Noé fue muy terrible. Por eso Dios quiso destruir la tierra porque estaba cansado de tanto pecado del mundo. Por eso miró la tierra y no vio sino un hombre justo que le creyó, que temía a Dios. Y este hombre, ¿qué hacía? Vamos a ver, dice la palabra del Señor, que durante este tiempo Noé predicó la palabra de Dios, intercedió por la raza humana, pregonó la palabra que Dios había declarado de que iba a destruir la tierra con agua. Y le creyó a Dios por encima de las circunstancias. Su fe nunca declinó, aunque pasaron 120 años. Noé habló al pueblo para que creyeran a Dios y ellos no quisieron creer. Ellos endurecieron su corazón. Por eso Noé preparó el arca y duró predicando estos 120 años, pero ellos no quisieron creer. Vamos a ver lo que dice el Señor en segunda
de Pedro, capítulo 2, el versículo 5. El Señor nos habla acerca de las cosas que hacía Noé mientras construía el arca. Este hombre hizo algo muy especial, le creyó a Dios. Y dice la palabra del Señor aquí, en 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó, bueno, vamos a ver esta primera parte, el 5, dice: si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. O sea, el Señor guarda a sus siervos del juicio. El Señor guarda a sus siervos justos. La palabra justo quiere decir que es un creyente, que le cree a Dios, que le cree a la palabra de Dios, que hace lo que Dios dice en su palabra. Eso es una persona justa delante de Dios. Y él le creyó a Dios, hizo la voluntad de Dios, clamó a Dios durante todo este tiempo de la construcción del arca. Y yo te digo, hermanos, Dios nos ha puesto a construir una vida de salvación para nosotros y para nuestra familia. Y la edificamos buscando el rostro del Señor, ayunando, leyendo la palabra de Dios, cambiando nuestra manera de pensar por los pensamientos de Dios. Eso es construir un arca de salvación, una vida de salvación. Ahora estamos en el momento en que Dios desata su juicio y Noé sube al arca con su familia. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:7 que Noé condenó al mundo con su fe. O sea, el mundo fue destruido. Noé le creyó a Dios hasta el momento que el diluvio cayó y le siguió creyendo al Señor que Él lo salvaría y salvaría a su familia. Y por eso Dios le mandó construir esta arca. La gente no le creía porque eran cosas que no se veían, de cosas que no se veían. Veamos lo que dice en Hebreos 11, versículo 7. Dice la palabra del Señor acerca de la fe de Noé. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y dice que dice acerca de cosas que aún no se veían. Sobre la tierra nunca había llovido, y mucho menos había caído tanta agua. Los hombres no podían creer eso nunca había ocurrido. Estamos en un tiempo semejante al de Noé. Nosotros pregonamos que Cristo viene, que el Señor va a arrebatar su iglesia, que seremos levantados por el poder del Espíritu Santo y desapareceremos de esta tierra para ir al reino del Padre Celestial. Y la gente no lo cree, dice: eso nunca se ha visto acá en la tierra, eso jamás va a suceder. También les hemos declarado que esta tierra va a ser destruida con fuego, que se arrepientan para que no se pierdan, pero la gente no quiere creer porque son cosas que nunca se han visto. Pero Noé creyó a esas cosas que nunca se habían visto. Y yo te invito, hermano, a que creamos que Cristo viene y que nosotros tenemos que pregonar así como lo hizo Noé. Predicó, le habló a la gente durante todo el tiempo que Dios le dio para construir el arca. Y yo te digo algo, mira, cuando el diluvio cayó, ¿cómo sería la alegría de Noé con su familia? Nos salvamos. Yo te digo, estamos pasando por una situación en el mundo donde Dios ha permitido que pase este virus, y este virus está llegando a todas partes del mundo. Y el Señor nos ha puesto
en el arca de protección, y digámoslo así, en este momento estamos dentro de un arca que se llama nuestra casa. Estamos allí con nuestra familia. Y si nosotros le creemos al Señor, el Señor nos va a librar de la muerte. Así como Dios salvó a Noé y lo libró de la muerte, Dios puede salvarnos a nosotros, librarnos de la muerte a nosotros y a nuestras familias. Dios tiene el poder para hacerlo. Pero Dios también quiere sacarnos del mundo de perdición. Dios libró a Noé y lo apartó de toda esa maldad. Tomó a ese hombre justo, lo puso en un arca para salvarlo, pero hizo juicio sobre los impíos, sobre los que no quisieron creer. Dios hará lo mismo en este tiempo. Separará a su pueblo que le ha creído y los salvará, los rescatará de la muerte eterna. Y el que no le quiso creer, el que no quiso acercarse a Dios, será destruido. Pero nosotros tenemos que hacer un trabajo, así como lo hizo Noé. Dice que pregonó es que anduvo. Él, antes de que viniera el diluvio, estuvo predicándole a la gente, diciéndoles: arrepiéntanse, apártense de su pecado para que sean salvos, suban al arca de la salvación. Y ellos no quisieron creer, no quisieron obedecer. Pero yo te digo, Dios nos ha puesto a cada uno en cada ciudad, en cada lugar, para que nosotros hagamos lo mismo. Quizás en este momento no tenemos la facilidad de salir a predicar el evangelio, que era lo que debíamos haber hecho. Pero tenemos la oportunidad de hablarle a nuestra familia, a los que viven en nuestra casa, aún a nuestros vecinos, porque nos quedan cerca y podemos ir y hablarles del Señor, hacer una oración por ellos, pedirle al Señor que los salve, interceder en oración por nuestros vecinos, por los que están a nuestro alrededor, clamar a Dios por nuestra ciudad, clamar a Dios por Colombia, clamar a Dios por la gente que está en el mundo y no se han arrepentido. Nosotros debemos hacer esto hasta el día que Cristo nos levante de esa tierra. Así que antes de un lugar ser destruido, Dios es muy grande y muy bueno. Envía un pregonero, envía una persona que les predique, que les hable, porque Dios es justo. Dios no va a destruir a una ciudad así porque sí, o Dios no va a destruir el mundo así porque sí. Envió un pregonero para avisarles, para advertirles durante 120 años. Y Noé lo hizo solito. Le creyó al Señor, empezó por su familia, empezó por los vecinos, por los que estaban alrededor. 120 años predicándole a la gente para que se arrepintieran. Era algo inaudito, algo que ellos no podían creer. ¿Cómo es que Noé construye un arca encima de una montaña? Y les dice: miren, las aguas van a llenar la tierra y esta arca va a flotar sobre el agua. La gente le decía: usted está loco, eso nunca va a suceder. Usted ni siquiera construyó esa arca cerca del mar para que al menos flote. Se burlaban de él. ¿Cuántos se burlarán de nosotros? Pero no importa, hermanos. Noé no se debilitó en su fe. Noé no se cayó, él siguió predicando así la gente no le creyera, porque Dios nos puso en esta tierra para predicar el evangelio de la salvación. Así que estaban advertidos y ya se les había predicado, pero ellos no quisieron creer y el pecado consumó la tierra y por eso Dios envió el diluvio y los destruyó. Dios envió un pregonero. Ese pregonero eres tú, querido hermano, soy yo, quien Dios nos ha puesto en esta tierra para predicar el evangelio de salvación, para advertirle a la gente de su pecado, que se arrepientan, que se aparten, que Dios nos puede ayudar a dejar el pecado, que el poder de su Espíritu nos puede limpiar y santificar y llenar de la presencia de Dios para que agrademos a Dios en todo. Este hombre Noé
no solamente fue un pregonero, fue un hombre de fe. Y nosotros en este tiempo y en estos días tenemos que armarnos de fe. Tenemos que llenarnos de fe y creerle al Señor que el Señor tiene el poder para salvar a muchos. Oremos por los que están en los hospitales, oremos por los que están enfermos, oremos por el mundo entero, oremos por los gobernantes, oremos por nuestros pastores, oremos por la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor está muy dormida, la iglesia del Señor está desapercibida, la iglesia del Señor está escondida, la iglesia del Señor no debe estar escondida, la iglesia del Señor tiene que llenarse de la unción del Espíritu Santo de Dios y salir a pregonar la salvación de Dios. Tenemos que aumentar nuestra fe y levantarnos con poder en el nombre de Jesús y creerle al Señor que Él nos va a librar de la muerte y advertirle a la gente, porque no sabemos, querido hermano, si tu vecino, si tu familiar que no conoce de Dios le llegue este virus y tenga que morir a causa de este virus. Por eso tenemos que advertirles, así sea por teléfono, así sea enviándole un mensaje escrito. Mire, esa palabra puede llegar al corazón de las personas y podemos predicarle a muchos y muchos se pueden salvar en este momento. Noé también fue un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, un hombre que se apartó del mal, le creyó a Dios y se preparó para la salvación. Nosotros debemos hacer lo mismo, apartarnos del mal, renunciar al pecado, llenarnos del Espíritu Santo de Dios y unirnos en el Espíritu a creerle al Señor que Dios nos usará como nos ha dicho, que seremos instrumentos en sus manos de salvación, de sanidad para muchos, porque así lo ha declarado el Señor a través de su Espíritu Santo, y la iglesia del Señor se tiene que despertar, la iglesia del Señor se tiene que levantar, la iglesia del Señor tiene que llevar luz en medio de las tinieblas. Dice algo muy especial que me parece muy hermoso, es uno de los pasajes muy lindos que durante estos años de ministerio he estado compartiendo la palabra y lo he estado leyendo, y me parece tan lindo que cuando nosotros presentamos a Dios una oración de humillación, una oración de adoración al Rey, eso es un olor grato para Dios. Yo quiero que veamos lo que pasó con Noé. Noé hizo una ofrenda para Dios y para Dios fue un olor grato. Y cuando el olor grato llega a la presencia de Dios, Dios desata bendición sobre su pueblo. Génesis capítulo 8, versículo 21. El Señor nos habla acerca de que Noé, después de que salió del arca, cuando pasó toda la tormenta, pasó el diluvio, dice la palabra del Señor que él fue salvo junto con su familia, sus 3 hijos y sus nueras y su esposa. Y dice la palabra en el versículo 20 y 21, Génesis 8, 20 y 21, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová un olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el interior del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Qué bendición tan linda que fue desatada por causa de la humillación de un hombre. No solamente es una ofrenda de gratitud que Noé hizo hacia Dios. Hizo un altar agradeciéndole a Dios. Cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros reconocemos a Dios como nuestro Salvador,
Cuando nosotros lo recibimos y recibimos esa salvación, cuando nosotros presentamos esta ofrenda de gratitud al Señor y le damos gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por que envió a su Hijo para limpiarnos de todo pecado, gracias a Dios porque el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. El Señor vino para sanarnos, el Señor vino para bendecirnos, para llenarnos de su amor y de su presencia. Y dice que Dios percibió un olor grato cuando adoramos al Señor, cuando le damos gracias con todo nuestro corazón, cuando lo reconocemos como nuestro Dios y le decimos: Señor, gracias por la salvación. Eso es un olor grato para el Señor. Hermanos, tu vida y mi vida deben ser un olor grato para Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, es un olor grato para Dios. Como también se refiere la palabra del Señor, que cuando el pecado abunda, también es un olor de muerte que llega a la presencia de Dios y es un olor desagradable. El pecado es un olor desagradable que hace desatar la ira de Dios. Pero la humillación del hombre, la fe, el recibirlo como su Salvador, el amarlo, el ser edificado a través de su palabra, el recibir la palabra del Señor, el creerle a Él, el obedecerle a Él, es un olor grato para el Señor. Que nuestra vida sea un olor grato, que seamos pregoneros de salvación, que hablemos a la gente, que le creamos al Señor por encima de las circunstancias, por encima de lo que digan los científicos, los médicos. El Señor puede salvarnos y librarnos de la muerte y guardar nuestra familia porque Él tiene todo el poder. Hay algo muy lindo que quiero compartirles y recalcarles, hermanos, y lo he dicho en varias oportunidades, que cuando nosotros intercedamos por alguien, hagámoslo con todo el amor de Dios. Dice el Señor en Romanos 5, quiero que tú busques esta cita, porque esto es algo muy importante para interceder. Nosotros tenemos que tener en cuenta esto para poder interceder. Noé intercedió por el mundo, aunque el mundo no quiso creer, pero él creyó y su familia creyó y esa intercesión vale para Dios. Y cuando intercedamos por alguien, sea por nuestra misma familia o por los vecinos o por la gente que está a nuestro alrededor, debemos tener una condición muy importante para hacerlo. Yo quiero invitarte a Romanos 5, versículo 20, y 21, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor allí, cómo lo tenemos que hacer, cómo debemos interceder por los demás, porque ellos necesitan nuestra intercesión porque no conocen a Dios, porque no aman a Dios, no hacen la voluntad de Dios y se pueden perder. Dice Romanos capítulo 5, versículos 20 y 21. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué diremos, hermanos? Aquí está todo muy claro. ¿Qué es la gracia? Necesitamos la gracia de Dios para interceder por las demás personas. ¿Qué es gracia? Gracia significa misericordia. Gracia significa amor de Dios. Necesitamos amor de Dios, necesitamos tener misericordia en nuestros corazones, que abunde, sobreabunde, dice sobreabundó la gracia, que el amor de Dios en nuestras vidas sea mucho más grande y mucho más fuerte que el mismo pecado.
así el pecado abunde, así hayan personas que hagan maldad, que sean injustas delante de Dios, que estén en pecado, nosotros debemos interceder por ellos y clamar a Dios, pidiendo a Dios misericordia y haciéndolo con todo el amor de Dios, porque el amor de Dios puede hacer cambiar a las personas. Muchos vendrán a los pies del Señor por esta gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo estamos en el camino de Dios por la gracia de Dios, por el amor de Dios y porque alguien intercedió por nosotros con mucho amor, y ese amor lo percibimos y nos hizo cambiar y nos hizo venir a los pies del Señor. Así que yo te animo, hermanos, el Señor nos está haciendo una advertencia, así como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre, así será este tiempo. Como en los días de Noé, muchas violencia, pero sobreabundará la gracia y la intercesión por este mundo lleno de tanta corrupción. Así que, hermano, levántate en el nombre de Jesús. Yo te pido que te coloques de pie y hagamos una oración por el mundo entero. Roguemos al Señor principalmente porque la iglesia del Señor se despierte, porque la iglesia del Señor se levante en todo el mundo para alumbrar en medio de las tinieblas. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Yo te ruego que tú mismo ministres la vida de cada uno. Derrama de tu gracia y de tu unción sobre cada uno, Señor, y levanta tu iglesia. Despierta tu iglesia, Señor, que la iglesia tuya, tu pueblo en quien hemos creído en ti, Señor, seamos pregoneros de justicia, pregoneros de salvación, que tengamos, Señor, esa fe viva, que tú vienes por nosotros, que el tiempo está cerca, que las señales están cumplidas, que el pecado ha consumado en la tierra y se ha llenado la tierra de maldad, pero también tiene que cumplirse esto maravilloso, que cuando el pecado abunde, sobreabunde el amor de Dios, sobreabunde la gracia de Dios, y que podamos interceder y clamar por nuestra familia, por nuestros vecinos, en el lugar donde Dios nos ha colocado, para que seamos luz en medio de las tinieblas, y que lo hagamos con el amor de Dios, con la misericordia de Dios, para que muchos vengan al arrepentimiento y se salven, Señor. Yo te ruego, mi amado Señor, por todo el mundo. Mira toda la gente que está en los hospitales, que están sufriendo dolor, que están en agonía de muerte, Señor. Sálvalos, mi Maestro. Yo te ruego, Señor, que tu presencia descienda ahora mismo donde ellos se encuentran, y seas tú mismo obrando en sus corazones, para que ellos tengan un arrepentimiento genuino y se aparten del mal, renuncien al pecado, Señor, y tú los salves. Señor, glorifícate ahora mismo. Te ruego, mi amado Señor, por aquellos que están enfermos, padeciendo este virus, padeciendo de diferentes enfermedades, a punto de morir, Señor. Yo te ruego, Señor, perdónales sus pecados y ten misericordia de ellos, Señor, y sálvalos, Señor. Glorifícate en sus vidas ahora mismo. Y que tu presencia, el poder de tu Espíritu Santo descienda sobre ellos. Gracias, mi amado Dios, por escuchar nuestra oración. Estos clamores que estamos haciendo en la mañana, en la tarde, en la noche, Señor, los hacemos por nosotros, por nuestras familias, por la gente que está a punto de morir, Señor, por todo el mundo, por nuestros gobernantes, Señor. Escucha nuestro clamor, Señor, de humillación, Señor, de agradecimiento, porque
tú nos has guardado, nos has librado de la muerte, Señor, y que esta oración, este clamor sea un olor grato para ti, Señor. Gracias, mi amado Dios, gracias, Espíritu Santo, y gracias, mi Señor Jesucristo, por esta palabra que tú nos has revelado. Muchas gracias, Señor. Hermanos, sigue adelante. Despiértate ahora, levántate a interceder, porque el Señor te va a demandar todas las almas que están a tu alrededor. Háblales, al que Dios te coloque enfrente, compártele la palabra del Señor y dile que Jesucristo le ama y quiere salvarlo. Hermanos, Dios me los bendiga, y vamos a ver la segunda parte más adelante de este tema maravilloso. Levántate, iglesia. Dios me lo